rato. ¿Por qué? Porque está el doctor Raúl Zaffaroni en línea, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, entre muchos recorridos, logros y funciones. Y vamos a hablar con el doctor Raúl Zaffaroni respecto de lo que está pasando en la Corte. La Corte ayer, además de tomar muchas decisiones, casi pareciera que de apurada, antes de que se vaya el doctor Maqueda hacia fin de mes y quede con 3 integrantes la Corte Suprema de Justicia, no puede conformar mayoría, saca una acordada en donde dice, nosotros no hay ningún inconveniente en trabajar con 3 integrantes de la Corte y no poder conformar mayoría. Y acá proponemos un sistema muy rápido para llamar a conjueces y vamos para adelante. ¿Por qué? Porque probablemente la Corte tiene el dato de que el gobierno está a un a días, a horas, no sé ahora si esto lo hará repensar el asunto, de enviar por comisión, por decreto, a los 2 jueces que tiene en carpeta, Lijo y Mansilla. Doctor Zaffaroni, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón la introducción, quería hacer rápido el contexto para preguntarle qué está observando en esta acordada de la Corte y lo que quiere agregar. Bueno, es una acordada un poco rara. En principio tengo la sensación, la leí muy rápido, tengo la sensación de que no se refiere solo a presidentes de cámaras nacionales, sino federales. Es decir, bueno, entraría todo como Comodoro Pi. En segundo término, le da unas atribuciones muy extrañas a los secretarios. Habla del secretario, pero no hay un secretario de la Corte, hay secretarios. Creo que son 7, 8 secretarías, no me acuerdo cuántas son ahora. Y bueno, el secretario cuando ve que no hay mayoría suficiente, que hay disidencias, entonces lo comunicaría y haría un sorteo, sería un sorteo. Y si fuesen causas análogas, quedarían a cargo de un mismo presidente de Cámara. Causas análogas, esto lo juzgaría el secretario, lo juzgan los jueces de la Corte. ¿Qué son causas análogas? ¿Serían todas las causas del lawfare, por ejemplo? Estamos hablando de ese sistema que propone la Corte para hacer ágil la convocatoria y poder formar mayoría, de eso estamos hablando. Sí, bueno, siempre se hizo eso, pero bueno, no es necesario regularlo. Es decir, eso se puede hacer perfectamente, se hizo siempre con presidentes de cámara de las cámaras nacionales. Da la impresión de que se puede seleccionar un presidente de cámara ad hoc para toda una cantidad de causas. Tengo la impresión esa al leerlo. ¿Y eso qué problemas traería, doctor? Hay una disidencia de Lorenzetti en ese sentido. Bueno, el problema que traería es que se puede designar por un sorteo, sorteos que a veces nadie controla, a alguien más o menos a dedo, para toda una cantidad de causas que interesen y que se consideren análogas, ¿no? Esto sí, es cierto que de otra forma habría una inseguridad jurídica en cuanto a la jurisprudencia de la Corte, pero bueno, la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria en nuestro país, ni siquiera la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema. De modo que eso no sé hasta qué punto incrementaría la inseguridad jurídica ancestral que tenemos nosotros, ¿no? Tengo algunas dudas respecto de esto. A ver, doctor, ya abro preguntas a mis compañeros. Quiero hacer una pregunta que es de análisis de regla de juego de lo jurídico, pero también algo de mirada política, que por supuesto la tiene. ¿Es un mensaje de la Corte al gobierno para decirle, no hay un buen argumento a ser utilizado si ustedes quieren meter por decreto 2 jueces en la Corte? Lo que tengo entendido que la mayoría de la Corte está mandando ese mensaje, sí. De alguna manera sí, está enviando ese mensaje. No vamos a tomarle juramento a jueces que sean designados por decreto, eso sí. Martín. Raúl, buenas noches. Martín Granoski, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué decís? Bien. Vos hablabas recién de inseguridad jurídica ancestral. Digo, sí. ¿Esto se refiere a la Corte, a la justicia en general? Digo, porque la justicia trata, no te voy a explicar yo a vos precisamente, la justicia trata de problemas de la gente común, digo. No solamente Sí, no, lo que quiero decir es lo siguiente y es algo que vengo repitiendo. Nosotros tenemos una magistratura, pero no tenemos un verdadero poder judicial. Y digo que no tenemos un verdadero poder judicial mirando todo el derecho constitucional comparado. Cualquier poder judicial del mundo tiene 2 funciones sustanciales.
Una es el control de constitucionalidad y la otra es la casación, o sea, la función nomofiláctica de unificar criterios de interpretación de las leyes. Bueno, lamentablemente nuestra magistratura no ejerce ninguna de las dos funciones. El control de constitucionalidad en nuestro sistema precario, el único efecto que tiene, que si se llega con una causa a la Corte en última instancia y ésta decide la inconstitucionalidad, esa ley no se aplica a la causa que llegó a la Corte, nada más. No tenemos el stare decisis norteamericano que hace obligatoria la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Estados Unidos para todos los jueces de Estados Unidos. Acá cada juez después sigue diciendo lo que quiere y cada interesado tendrá que llegar nuevamente a la Corte. Bueno, en segundo término tenemos códigos únicos, pero con 24 posibles interpretaciones distintas, una por cada provincia y además la federal. Y no hay nadie que unifique esas interpretaciones. Eso conforma, vuelvo al principio de su respuesta, doctor, ¿eso conforma que no hay poder judicial en la Argentina? No, no hay poder judicial. Un poder judicial, hay una magistratura, pero un verdadero poder judicial yo creo que no. Si tenemos en cuenta las funciones que cumple cualquier poder judicial en el derecho comparado, sea en el sistema concentrado europeo, sea en el sistema difuso norteamericano. Y recién decía, causas que llegan a la Corte toma una decisión, si es constitucional o no, solo rige para ese caso, es decir... Solo rige para ese caso, sí. Se dice que, bueno, tiene la Corte autoridad moral, etcétera, pero la autoridad moral no es jurídica, ¿no? ¿Este es el principal problema que tiene hoy el Poder Judicial en la Argentina, a su criterio? Es uno de los problemas fundamentales que tenemos. El otro es no tener casación nacional. Es decir, que nos puede salir cualquier juez inventando cualquier rareza sobre pretexto de su personal interpretación. No hay ningún tribunal en el orden nacional que unifique las posibles 24 interpretaciones distintas. Le voy a dar un ejemplo a ver qué ve usted en esta situación. La Corte también toma una decisión respecto de la reelección indefinida en Formosa. Tengo dos preguntas sobre esto. La Corte dice en el fallo, bueno, no somos nosotros los que vamos a decir cuántas reelecciones no hacen que ese presidente o que ese gobernador o que ese candidato tenga ventajas sobre los demás. Sí. Entonces, ¿quién define? ¿Cómo se define? ¿Cuántas reelecciones son vuelven todo autoritario? No. Y la segunda pregunta es, si cada cosa que no nos gusta de lo institucional termina yendo a la Corte, ¿no se le da mucho poder a la Corte para hacer nuestra regla de juego institucionales? Bueno, conforme a nuestro sistema de control difuso de constitucionalidad, teóricamente, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. En última instancia llega a la Corte. Sí. Pero cualquier juez, eso lo copiamos del sistema norteamericano, pero no le copiamos el stare decisis. Es decir, que lo que decide la Corte queda como norma. Claro. Ajá. Es decir, por ejemplo, se ha declarado reiteradas veces la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia de marihuana para propio consumo. Sí. Sí, bueno, pero eso lo declaró la Corte y después cada juez sigue haciendo lo que quiere. Ajá. Entiendo. Le vuelvo sobre la pregunta y la falta de una casación nacional, de una función nomofiláctica nacional, hace que yo pueda firmar un contrato en la Ciudad de Buenos Aires, cruzo la General Paz y un juez civil me diga este contrato es nulo. Bien. Sobre el tema de la reelección indefinida, ¿tiene mirada? Es una cuestión opinable. Si en realidad el marco de las dos reelecciones de la Constitución Nacional es un marco republicano que debe regir también para las provincias. Es una cuestión bastante opinable, si se quiere, pero no, eso de que la Corte dice que no puede haber reelección indefinida, pero no sabe cuántas reelecciones son, me parece muy raro. ¿Fer? Sí, buenas noches, Zaffaroni. ¿Qué tal? A ver, vio que en el caso de Alberto Fernández ha declarado que el juez que lo está juzgando, Ercolini, tiene enemistad manifiesta con él. Yo recuerdo que en otra época en la Argentina, cuando se hablaba de enemistad manifiesta o se ponía en duda esto, muchos jueces se corrían. Últimamente no se corre ninguno. Usted le puede decir, pero me dijo, hijo de... y está la foto, todo, no importa, no hay ninguna enemistad manifiesta. Ha pasado en varias causas de Cristina, gente que había festejado, que había sacado
mensajes contra ella diciendo, mire, este hombre hasta publicó cosas contra mí, se ve que tiene una enemistad manifiesta. No, no corrió. Digo, ¿eso quién lo interpreta? Si existe enemistad manifiesta o no existe, ¿eso tiene que ir a la Corte también? ¿Quién lo tiene que interpretar? Bueno, puede llegar hasta la Corte, pero en realidad la tradición nuestra y, bueno, la conducta que hemos tenido nosotros, personalmente yo también, cuando había una imputación de esa razón y podía sospecharse quizá una enemistad manifiesta o un cierto interés que pudiera tener uno, por razones de delicadeza uno se excusaba. Ahora no se corre nadie. No, ahora no. Martín. Raúl, sobre la actividad de la Corte en este año, digo este año desde que asumió Javier Milei, ¿es mi impresión o la Corte estuvo especialmente inactiva? Digo, vos decías, la acordada es rara. Digo, ¿parte de la rareza es la inactividad o es normal? Bueno, inactiva. El problema más serio es que la Corte no tiene términos. En consecuencia, vos podés llegar con cualquier planteo a la Corte y lo puede cajonear años. No tiene términos para decidir. Entonces, ella misma es la que indica la velocidad. O pone primera, o pone segunda, o pone directa, o deja en punto muerto. En este caso, el punto muerto es sobre planteos que tienen que ver, por ejemplo, con el decreto de necesidad de urgencia 70, que es el que al presidente le permite gobernar más que la ley base todavía. Sí, efectivamente, sí. Sí, es un punto muerto. La Corte no tiene términos, ese es el problema. Puede haber un punto muerto para determinadas causas y en la valoración de si es importante o Pero no. ¿quién debería cambiar eso? ¿Quién debería cambiar los tiempos de la Corte? ¿Qué tendría que haber una ley? ¿Por qué en la época que estaban ustedes no se cambió, digamos? ¿Quién lo tendría que haber hecho el cambio? Mirá, en rigor de verdad, si vamos a estar al criterio norteamericano, en Estados Unidos no existe ni la ley 48 de procedimiento ante la Corte. Eso lo resuelve directamente la Suprema Corte de los Estados Unidos. Aquí, conforme a nuestra tradición legislativa, sí, tendría que ser por ley. Sí. Doctor, la última. Vuelvo al tema de los integrantes de la Corte. ¿Usted cree que hay argumentos como para que el gobierno, vía decreto, complete los 2 miembros que faltan de la Corte? ¿Cómo cree que debería normalizarse esa situación? No se pueden nombrar por decreto jueces de la Corte. No se pueden nombrar jueces en comisión. No tiene precedente histórico eso, nunca. En ninguna época de nuestra Corte. Ni en las Cortes conservadoras, ni en las otras. Nunca ha sucedido eso. Ahora, vio que parece que este gobierno, las cosas que no se pueden, las puede igual. Bueno, esa es una idea que se le ocurrió a un señor que después fue a parar al Uruguay un tiempo, pero Macri ni siquiera hizo eso. Los 2 jueces que propuso Macri, que fueron nombrados, en definitiva sí fueron nombrados con el acuerdo con la mayoría calificada que exige la Constitución en el Senado, sí. Es decir, que a su criterio, eventualmente, si hubiera que conformar mayorías para decidir, habría que hacer esa convocatoria con jueces y cuando vuelva el periodo ordinario en el Congreso tendrían que enviarse los pliegos. Exactamente, sí. Sí. Doctor, le agradecemos mucho este rato. Al contrario, un abrazo. Que esté muy bien.